nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Llénanos, Santo Espíritu de Dios, con tu presencia, para que escuchando la palabra de Dios la pongamos en práctica en nuestra vida, haciendo tu voluntad, estemos un día contigo en tu reino. ¿Qué dice hoy el Señor en su palabra? Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son ovejas mías. Mis ovejas la escuchan mi voz y yo las conozco, ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros hoy esa palabra de Dios? Cuando ahí estamos leyendo el discurso de Jesucristo hablando como buen pastor, el buen pastor de las ovejas, desde el domingo. Y hoy nos está diciendo una característica especial de las ovejas. ¿Qué es lo que ocurre con las ovejas? ¿Ellas qué? Ellas escuchan la voz de él y lo siguen. Escuchan la voz del pastor y le siguen. Jesucristo es el pastor y nosotros somos las ovejas. Entonces ¿debemos qué? Debemos seguirlo. Debemos escucharlo y seguirlo. Escuchar la voz de Dios es escuchar su palabra y hacer lo que Él nos dice. Y seguirlo es efectivamente hacer su voluntad, seguir su ejemplo, seguir sus instrucciones, hacer lo que Él hace. ¿Qué hacía Jesús como buen pastor? Pues predicaba la palabra de Dios. Predicaba la palabra de Dios. ¿Qué más hace Jesucristo? Si las características de las ovejas son seguir a Jesús escuchándolo, las características del pastor, que es Cristo Jesús, ¿cuáles son? ¿Qué cosas buenas hace Jesús? O sea, ¿por qué vale la pena seguir a Jesús? ¿Tú por qué lo sigues a Él? Porque Él es la palabra de la vida. Porque Él es la palabra de la vida. Sí, decíamos esta semana que Jesucristo tiene palabra de vida eterna. ¿Por qué más? Porque Él es la puerta que abre el cielo. Es la puerta, también lo decíamos ayer, es la puerta por dentro de las ovejas para llegar al cielo. Muy bien, la puerta para llegar al cielo. ¿Qué más es Jesucristo para tu vida? ¿Tú por qué lo quieres? ¿Por qué lo amas? Porque Él murió por nosotros para salvarnos de los pecados. Porque murió por nosotros para salvarnos de los pecados. Lo más grande que ha hecho Jesús, haber muerto por nosotros. Y antes de morir, ¿qué fue lo que hizo? Lo primero que hace Jesucristo, ¿qué es? ¿Dónde estaba Él antes? Dice el Evangelio de San Juan que Él era la palabra. ¿Que estaba? Que estaba en el cielo. ¿En el cielo con quién? Con el Padre. Con el Padre Celestial. ¿Y la palabra se hizo? Se hizo hombre. Se hizo hombre, se hizo carne y vivió entre nosotros. Entonces lo primero que hizo Jesucristo fue encarnarse, hacerse como nosotros. Entonces mire tantas cosas maravillosas de Cristo como buen pastor. Primero, asume nuestra condición humana, se hace como nosotros. Luego predica, anuncia la palabra de Dios. ¿Te acuerdas? Cura enfermos, resucita muertos, perdona a quienes. Perdona a pecadores. O sea, a todos nosotros. Nos perdona como pecadores, hace el bien. Todo el tiempo dice la palabra de Dios que la pasó por el mundo haciendo el bien. Y luego, por último, lo más maravilloso, se entrega en la cruz. Y muere y se queda muerto. No, Él resucita. Resucita para darnos vida nueva. Por eso es el buen pastor, porque ha dado la vida por nosotros, sus ovejas. Entonces, qué lindo lo que nos dice la palabra de Dios del día de hoy. Jesús nos dice, nos recuerda que las ovejas escuchan su voz y lo siguen. Y hay algo muy hermoso también que nos dice hoy el Evangelio, que Él y el Padre son uno solo. Nos está mostrando ya su divinidad. ¿Qué pasaba con los judíos? ¿Qué le decían? Le preguntaban, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. O sea, díganos qué pasó. ¿Quién eres tú? Dinos quién eres tú. Dinos francamente si eres el Mesías. Y Jesús, ¿qué les va a decir? Se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. O sea, todo lo bueno que Jesucristo hizo, que la pasó por el mundo haciendo el bien, dan testimonio de que Él y el Padre son uno. Pero dice, ustedes no me creen porque no son ovejas mías. Y está
reprendiendo a aquellos que no creen en Él. Una cantidad de judíos que estaban allí, que no creían en Él. Muchos otros efectivamente lo siguieron, pues los apóstoles eran judíos también, y muchos otros, discípulos de Jesús, lo siguen. Pero Él está diciéndole a aquellos que no le quieren creer, que como no son ovejas de Él, por eso no creen en su palabra, ni lo reconocen como el pastor. Pidámosle pues al Señor que nos dé la gracia de ser santos, de ser ovejas puras y santas de su rebaño. ¿Qué le decimos al Señor después de escuchar su palabra? Permítenos, Señor, ser unas buenas ovejas de tu rebaño y que en el momento en el que tú nos mandas a llamar, nosotros podamos entrar al cielo. Amén. Señor Jesús, aquí nos tienes, dando la gracia de la conversión sincera, que efectivamente, como dice mi hijo, seamos ovejas buenas tuyas, que escuchemos tu voz, te sigamos y hagamos tu santa voluntad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga y nos guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como todos los martes, invocamos la presencia de los ángeles de Dios. Santos ángeles de Dios, Velad sobre nosotros. Dios los bendiga, hermanos. Un feliz día.